Cuando yo era chico, Constitución era el límite. Era un poco el centro del mundo, donde pasaban todas las líneas de colectivos. Y más allá de Constitución, era como pasar la frontera de lo conocido. Quizás por eso, aún hoy, a mucha gente del barrio le da miedo ir más allá de Constitución. 7 kilómetros hasta la avenida Perito Moreno. Flaco, me está tirando zona peligrosa. ¿Podés bajar, por favor, y me abonás? Todo barrio tiene su historia. Esta es la historia de mi barrio. Villa 21, Barracas. Nos vamos poniendo gorros en la cabeza, preparando para caminar todo el día, caminar por la Virgen, caminar el día de la Virgen. La Virgen va a pasar, va a bendecir por cada uno de los pasillos, por cada una de las casas. ¿Qué hace San Baltasar? Si hay un día que me gustaría que visiten el barrio, ese día es hoy. La recorrida de la Virgen de Cacupé es una tradición que se hace todos los 8 de diciembre desde hace mucho tiempo. Más allá de las creencias religiosas, es un día de comunión y de paz. En su recorrida, la Virgen pasea por todo el barrio. ¡Nuestra marcha! Pasa por cada calle, delante de cada casa. Será por eso que este día uno toma conciencia de cómo crece la villa año a año. Cómo empezar a contar la historia de un lugar tan grande, en donde se cruzan las historias individuales de tanta gente. Creo que voy a empezar por el lado que más conozco, mi propia historia. Y la historia empieza en Zárate, en una isla de Zárate, Brazo Largo. Ricarda, mi madre, mi padre Pedro, mi hermana Gladys, no sé si estaba, sí, mi hermana Gladys, Lidia, Claudia y Leonardo, que son mis hermanos. Yo todavía ahí no estaba cuando empieza toda la historia. Creo que mi papá trabajaba para un casero, era como el peón de la casa. Y bueno, ellos vivían ahí en la isla, se quedaban en una casa que el señor le daba o le prestaba. Lo único que te daban, viste, justo como era como que te manejaba, viste, que lo que ganaba yo también iba comiendo, o sea que te pagaba muy poco, viste. Uno se mete ahí, es como que ya... Es prácticamente una esclavitud también, viste. Cuando nací yo nací a los 6 meses, bastante ansioso, sigo ansioso, sigo siendo ansioso. Nació prematuro. A la noche se descompuso y lo llevamos a una clínica de Zárate. Dice mi mamá que ella estaba en el hospital, en la salita, y llega un médico y me tira arriba de la mesa. Y ahí me dijo que el chico estaba muerto. Ahí dije, no, mi hijo no está muerto. Mi mamá
como que no cree, intuición femenina, lo que sea, no cree, entonces agarra, sale corriendo. Entonces yo ahí lo manoseé al médico y le metí el dedo en el ojo y le saqué el chico y lo llevé. Se escapó y fue a otro hospital dentro de Zárate. Cuando pusieron la incubadora, también se fue la luz, se cortó la luz a los 5 días que nació y ahí bajó más de peso. Ahí como que me revivieron y me trasladaron desde Zárate en una incubadora de ternero, porque no había incubadora en ese momento para humanos. De ahí me lo entregaron con 1 kilo 800 gramos. Pero yo siempre digo que por eso soy todo un toro. Y de ahí seguía su enfermedad, entonces tuvimos que llegar acá en la villa, luchando con él, con 5 más chicos. Y así fue como mis viejos emigraron. La villa en aquel momento no era como la conocemos ahora. Estamos a mediados de los años 70. La villa todavía es una mezcla de ciudad y campo. Muchos de los que recién llegan creen que va a ser una solución provisoria, hasta que la cosa mejore. Ellos fueron uno de los primeros, mis hermanas, fueron los primeros fundadores de Barraca ellos. Sí, lo que vino. En 1960 ya tuvieron ellos. Este era un desierto cuando ellos llegaron acá. Cierto era, cierto era. Contale cómo era el barrio cuando era. No era barrio, como he sido, había una casa, 2. Claro. Después había todos galpones. Eran galpones. Claro, porque uno de los galpones es el comedor este de acá atrás. Es uno de los galpones. ¿Y cuántas familias había más o menos? ¿Había algunas familias? ¿Cuántas había? Sí, cuando nosotros vinimos había más o menos 100 familias, 100, 150 familias más o menos. Acá donde todos estamos parados, digamos, sentados, había una tira nomás así de casa, ¿viste? Y después atrás había una cancha, todo lugar libre, ¿viste? Para canchita de fútbol, todo eso. Y 16 hermanas, le voy a pato que hago. Así que vos sos el hermano de los Morocha. Sí, yo soy el hermano de los Morocha. Rogelio del Puerto. Es una especie de filósofo del barrio. Esta villa nació en 1952. Por un incendio grande que hubo en La Boca. Esto era todo estero. Todo estero. Acá vinieron la primera familia, vino 5 familias, mirá. Que se hace pasar por santiagueño. Estos son los grandes esteros del Riachuelo. La barranca está ya pasando la avenida Casero. Viste que vos cruzás la avenida Casero, para allá tiene como... Así subí. Esa era la barranca histórica del Riachuelo. Y acá tenés 3,5 metros, 4 metros de basura. Pero esto no era del ferrocarril. Claro. Ahí estaba el lavadero de... Hasta ahora está. El caño ahí donde se lavaban los vagones. La mayoría de las villas que yo recuerdo en ese momento, la más grande o la que empezaron, siempre empezaron en los terrenos del ferrocarril. Yo creo que siempre fue las tierras del ferrocarril, porque en su momento que se nacionalizan los trenes, la tierra del ferrocarril queda a mano del Estado. Entonces, como no era de un privado, vos te podías meter y después era el Estado el que te abastecía o el que resolvía. No es lo mismo que un privado te cerca y te manda bala de goma, gas lacrimógeno. Todo esto era un descampado, todo este asfalto no existía todavía. Por ahí nosotros cuando jugábamos en la parte que estábamos en la avenida, lo que era la cancha, los barriletes, cuando se le cortaba el hilo, venían a parar a esta parte, que era lejana. Y por ahí te encontrabas con una de estas casas, que era del ferrocarril, y que bueno, ya tenían toda su estructura hecha, estaba hecho de material, tenía la losa, así que bueno, es una de las casas más lindas que hay acá en el barrio.
Esto, aparte de ser la estación, la antigua estación Ingeniero Brián, de aquel lado teníamos un esqueleto que daba allá, ¿no? Ahí teníamos un depósito de cereales. Todos los vagones venían, se acaban ahí, guardaban, era el depósito de ellos. Y de este lado de acá estaba el otro galpón, que era la antigua Fundación Eva Perón, que es donde Eva guardaba las máquinas de coser, los delantales y todo. Entonces era un lugar muy movido. Y siempre se necesitaban changarines. Entonces, mucha gente venía. La historia de Claudia es interesante para ver los distintos modos en que la gente llega a la villa. En su caso, en lugar de ir su familia hacia la villa, fue la villa la que fue hacia su familia. Acá vivía mi abuela y mi abuela, que él era inspector de telégrafo, y ellos lo mandaban por distintas zonas, ¿viste? Y al último lo dejan acá. No, después se quedó acá, 1 año, 2, a los 2 años le dijeron si quería quedar a cargo de la estación, bueno, y bueno, se jubiló acá. Pobreza y fealdad se apelotonan a las puertas de Buenos Aires como pordioseros a las puertas del palacio. Maderas y latas con charcas verdosas y basuras. Son los desechos de la metrópoli y al mismo tiempo un montón de escombros de sueños de opulencia. Antes era un paraíso esto, puros campos, teníamos animales sueltos, criábamos chanchos, patos. Acá no había puerta, solamente como... Por eso te digo, era tipo campo. Había una puertita que parecía una tranquedita con un gancho. La mayoría tenía se criaba gallinas, se hacía una pequeña huerta para la subsistencia de cada uno. ¿La escoba la lleva a todos lados? A todos lados la llevo, porque estoy trabajando. Porque si te ves sin la escoba... Claro, es que no estoy trabajando. Claro. Entonces, bueno. Ella es Mari, la chatarrera. No es de oro. Una verdadera institución del barrio. Cuando éramos chicos, la visitábamos cada 2 por 3 para venderle las ollas viejas que le robábamos a nuestras mamás. Hoy Mari me lleva a ver a Delia, una de las pobladoras más antiguas del barrio. ¿Hace cuántos años está acá? ¿Hace cuántos años que estoy? 46 años. ¿46 años? Porque ya cumplo 48, sí, 46 años. ¿Te acordás un poco cómo fue creciendo el barrio? ¿O fue de a poco? No, de a poco fue. La gente fue viniendo de a poco, sí. Una sola vez fue que vino un montón de gente y eran como 50, 60 personas, que en la cual después decían que eran 60 personas, que vinieron a construirse su rancho. Agarraron ahí esa parte de, ¿cómo te diría? De los 2 galpones, del comedor, ayúdame a crecer, más o menos toda esa parte habían agarrado. Ropero antiguo que dividía la pieza de mis padres con la pieza de mis hermanos. Nosotros en ese momento éramos 6 y dormíamos los 6 en una cama de una plaza y media. Yo siempre hago el chiste de que el último que llegaba se ataba una cuerda a la cintura y se ataba el tirante para dormir parado porque era mucho más cómodo. Porque imagínense 6 en una cama de una plaza y media. El agua era una sola canilla pública allá sobre la calle, otra a una cuadra y así. Agua cargábamos 2 cuadras más o menos. Había una canilla allá, más o menos pasando la casa de Ana, donde está ahora. No había la conexión, porque es difícil era. ¿Y cómo hicieron la conexión? De a poco comenzaron a poner. Así que cada uno de los vecinos que había en ese entonces, entre todos comprábamos a las agarraderas y había 1 o 2 personas que se hacían responsables y colocaban los caños. Y sí, antes éramos mucho más unidos, ¿viste? O sea que ahí veía uno que estaba queriendo hacer su casa y se ofrecían todo, hacíamos tipo, como decimos nosotros, minga, ¿viste? Se ayudaban entre todos. Y después te daba la mano vos y así, ¿viste? Llegaba acá y se veía por ahí en el momento, no le alcanzaba y uno tenía que darle una mano. O con un plato de comida o ayudándole a levantar una pared o poner un poste. Sol de noche teníamos. Ah, ¿no había luz, sol de noche? ¿O brasero? No había luz, no había nada. No había nada todavía. ¿Y el frío? ¿Cómo hacían con el tema del frío? Cuando hacía frío, esas cosas. Y bueno, con el frío, el que tenía
luz eléctrica tenía su estufita, si no se tenían esos tanques medios tanques, ¿vio? Ahí hacían leña y dejaban caliente o carbón y así había el fuego adentro. Por si alguna vez alguno de ustedes se queda sin gas para calentarse, le voy a enseñar cómo se hacen los calentadores caseros, o al menos cómo lo hacíamos en mi barrio. Era muy difícil que en aquellos tiempos alguno tenga una moladora, así que el trabajo era así, ¿no? Bueno, esto vendría a quedar algo así, ¿no? Yo estoy teniendo la tapa acá. Vamos a hacer el fuego. Y esto tiene varias funciones, sacándole la parrilla, sacando el medio fondo. Estos hierros sirven de hornalla y le podemos mandar fuego desde acá abajo. Y también sirve como estufa, así que tiene 3 funciones. A lo largo de las últimas décadas, fueron muchos los intentos de diferentes gobiernos para erradicar las villas de la ciudad. Hacia 1980, durante el proceso militar, se inicia un plan de erradicación sistemático y total. ¿Y cómo venían los militares? ¿Venían un día, venían de a poco o venían de sorpresa? Ellos vinieron ya De sorpresa vino todo. Vinieron casi, la mayoría vinieron. Así los brazos, con mato así. Y con eso nomás hasta así ya echa todo el pared y eso. Que primero pusieron acá frente a la iglesia, era una casa grande y ahí pusieron un destacamento de policía montada. Y después ellos fueron, de a poco fueron mirando, poblando de policía la zona y todo eso y controlando a la gente. Están tirando la casilla, pero vos te animás a quedarte, quédate igual, me dice. Y yo con la situación que andaba digo, bueno, voy a probar y me voy a encarar. De última me voy a pelear a ver si puedo quedarme acá, ¿viste? Y iban viendo quién era el que se quería ir, quién no, y todo eso. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Aquí la implacable, a la vez que efectiva acción de la piqueta para evitar el asentamiento de nuevos ocupantes. Me vino muchas veces, me vino con la masa grande y todo. Si vas a tirar, pero arriba mío, arriba de mi familia. Si son responsables, tírenlo, le dije yo, viste, una vez. Bueno, le tiramos la casa y le damos X plata. Entonces mi papá le dice, bueno, primero dame la plata y después tirame la casa. No, primero tenemos que tirar la casa. No. Entonces mi papá no cerraba ese negocio. Y dice que había gente que por ahí sí. Entonces te tiraban la casa y después la plata que te daban te alcanzaba el pasaje para irte a provincia. El día de la mudanza, los habitantes de estos barrios están muy decididos a marcharse, pero están muy lejos de la euforia. El plan propone concretamente 3 alternativas. A quienes quieren viajar al interior, se le entregan gratuitamente los pasajes. Mucha gente no teníamos dónde ir, porque no teníamos terreno, no teníamos nada y mucha gente sufría mucho esa época.
La segunda alternativa del plan ofrece transporte y ayuda a quienes poseen terreno propio y una casa transportable. Pero el grueso de los habitantes de cada barrio de emergencia elige la última alternativa: pasar a las viviendas transitorias, donde vivirán hasta que se terminen de construir las viviendas definitivas. Bueno, esa fue la época de Cachatoe, que te veían con la bola esa grandota de la municipalidad tumbar las casas. Y ahí estuvo el padre Daniel de la Sierra. Ellos venían y tiraban una casa y esa casa por ahí estaba pegada con las paredes de otra casa vecina, que no tenían dos paredes distintas las casas. Era una pared, se unía a la otra y así. Y las topadoras venían, tenían que tirar una casa y por ahí querían tirar la otra también. Y los vecinos le iban y lo primero que se acordaban del padre Daniel. Y él venía, él se ponía adelante, decía, no, hasta acá llegan. Nos daba 24 horas, nos tiraba cartita bajo las puertas, que nos da 24 horas para salir y yo hablaba con el padre me decía, no, quédate adentro de tu casa, que nadie te va a echar tu casa encima, te vas a quedar ahí. Y al ver que se venía toda esta movida del tema de que querían erradicar las villas y que esto y que el otro. Y bueno, y el cura estuvo en todo momento con su megáfono y avisando a la gente que no se mueva, que no se mueva. ¿Y la gente lo defendía al padre Daniel? A la tinta, todos nosotros. ¿Por qué no? Finalmente, y a pesar de la intervención del padre Daniel, fueron muchos los que partieron de la villa. Y gente vecina nuestra de 20 y pico de años que se han ido, gente que ya, viste, como diciendo, bueno, volvemos al campo y nos movimos ahí. No era yo solo, pero había poco y, qué sé yo, 20, 30 personas ese tiempo que se quedó acá. Después limpiaron todo. Sí, por un tiempo se veía muchas casas tiradas. En aquel momento, más de uno creyó que el problema de las villas se terminaba, trasladando la pobreza a otro lado. Pero ¿saben qué? Se equivocaron. Y duré muy poco. Lo que duró la plata y después volvieron. Esa fue la realidad. Como acá en la mayoría de la villa, pues. Usaban los ladrillos y aparte usaban las marcas que ya tenían las paredes. Ponerle una marca donde iba cada cosa y ellos seguían el trabajo ahí. Y así fue que la villa volvió a su punto de partida. Sin embargo, la gente que se fue y la que volvió no fue siempre la misma. Entre los que se fueron, hubieron muchos que nunca más volvieron. Y entre los que llegaron, otros que nunca habían estado. Entre toda esa gente nueva, había alguien que venía del norte, cargando una historia difícil en su espalda. Una chica de 20 años que armó su casa juntando ladrillos de la vieja demolición anterior. Esta chica no venía sola. Junto a ella traía a su hijo, que iba a ser muy importante para la historia de mi barrio. Pero de eso ya vamos a tener tiempo de hablar más adelante. ¿De qué parte eras? Chaco. Del Chaco, bien. Yo nací en Santiago del Estero. Bueno, yo tenía mi casa en Solís, entre México y Chile. Yo viví en Capital, trabajaba en una empresa de seguridad. Mi viejo justo consiguió trabajo acá en El Molino. Saqué un préstamo del banco, puse la garantía
el departamento. Así que hice una casillita y nos vinimos con él. Primeramente uno piensa de venir a juntar una plata, digamos, o sea que buscando ventaja y... Cambió la plata y me cambiaron el departamento. Siempre hay que volver uno, ¿viste? Y después, un par de años después, nos vinimos nosotros también. ¿Cómo no se va a crear la Villa Armando si los argentinos venden todo su grano al granel? Así que corriendo, saltando por un lado por el otro, vine a parar acá. ¿No querés solucionar todo el problema de este país? Del país, ¿no? La villa es una partecita del país. No, solucionar todo, industrializar la soja, hermano. Este es otro mundo. ¿Y cómo es ese otro mundo? ¿Por qué? Las costumbres, la gente. Después con el tiempo falleció mi mamá, todo eso, y ya, qué sé yo, es como que te saca la gana de volver también allá. Yo tengo un plan de vivienda. Esto de la soja te soluciona todo lo mal de Argentina. Yo no me quejo de la Argentina, la verdad que uno si quiere trabajar y busca una cosa, te ayudan, ¿viste? Porque yo no pretendo que la villa se adapte a mí, sino yo a la villa. Bueno, así empezó mi vida acá en el barrio. Un poco sí cuesta, pero hay que seguir adelante.